Estamos felices nuevamente, como cada domingo, de poder recibirte aquí en el Centro Cristiano Sion, el cual ha sido de bendición por estos largos meses, en donde yo particularmente lo he considerado bastante cortos. Y hemos podido transmitir este mensaje del Evangelio de salvación, de transformación en la vida de mucha gente que hoy día ya está con nosotros cada domingo o cada día que ellos pueden visitar nuestro canal. Te invito a que seas parte activa de nuestro canal de YouTube y puedas tú ahí suscribirte para que siempre puedas tener nuestras predicaciones. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha estado dando, regalando, y para poder llegar a tu casa y que tú puedas recibirnos ahí donde estás sentado hoy. Así que eres bienvenido. Si es primera vez que estás con nosotros por este medio, te saludamos y te decimos que estás en un lugar de amor, de excelencia y de verdad. He venido pensando mucho en que la fe, el cristianismo o el querer de una u otra forma poder entregarle nuestra vida a Dios, nuestros intereses a Dios y nuestro futuro, nuestro presente a Dios, muchas veces está amenazado con la duda. Dudamos muchas veces si este Dios existe o no existe. Y el tema de hoy básicamente se trata de esto. ¿Cómo podemos nosotros salir de esta duda? ¿O por qué se originan las dudas muchas veces cuando vamos en este caminar del Evangelio o de la fe en Jesucristo? ¿Le ha visitado la duda alguna vez a usted? Qué terrible es la duda, porque para dudar tiene que haber activa una declaración y por lo general verdadera. ¿Le ha tocado hablar alguna vez de Jesucristo o aconsejar a alguien, a anunciar, incluso algunos profetizar las grandezas de Dios, de lo que ha hecho y lo que Él hará en la vida de alguien? Y en el momento de angustia, de aflicción, dudar de ese Dios. Muchas veces he visto a esta gente. Muchas veces quizás me ha pasado. Después de vivir grandes momentos de la gloria de Dios, venir más tarde en la angustia, la duda. Mucha gente que experimenta el amor de Dios y que ha vivido un momento milagroso en donde Dios, solamente Dios, ha sido el que ha tocado esa área de tu vida y te ha defendido, te ha ayudado y te ha restaurado esa área imposible que existía. Pero basta que vivamos un proceso de aflicción y de dolor y entra inmediatamente la duda hacia ese Dios. Bien, quiero hablar de esta enseñanza que he titulado Cuando la duda lo visite. Le invito inmediatamente al libro de Lucas, el capítulo 7, para que podamos entrar ya en materia en el capítulo 7, como bien le digo, versículo 17 al 19, que dice: y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es impresionante. Lo que te acabo de leer es la historia de nada más ni nada menos de aquel que había dicho en más de una ocasión a Jesús mismo: no soy digno de desatar mis sandalias, de desatar tus sandalias, porque eres el Hijo de Dios. Hablamos de Juan el Bautista, el que está aquí en esta escena, el que un día le tocó el único gran privilegio de tener que bautizar nada más ni nada menos que al Hijo de Dios. Juan el Bautista, aquel que predicó e hizo discípulos antes que Jesús y anunció el Evangelio. El gran Juan Bautista, ese hombre de Dios, el cual había experimentado muchos momentos de gloria de Dios, le saltó un día una gran duda. En pleno momento en donde Jesús estaba predicando, el mismo que él había anunciado que vendría. Detrás de mí, dice, viene alguien que es mayor que yo. El mismo que había anunciado. Hoy día ya estaba en escena. Y mientras él estaba, Jesucristo, predicando y llenando las calles de este evangelio, Juan cae a la cárcel. El escenario de Juan era difícil. ¿Por qué? Porque Juan había sido arrestado y había nada más ni nada menos
que había sido pedido su cabeza. Eso es lo que estaba pasando. Juan en la cárcel. Iba a morir decapitado. Era lo que ya estaba anunciado por el rey, porque una mujer le había pedido la cabeza de Juan. La angustia se apoderó de Juan. Y cuando la angustia se apoderó también de sus pensamientos, ¿qué le pasó? Le visitó la duda. Y es ahí cuando Juan manda a preguntar si era Jesús o no era Jesús. ¿Por qué pudo entrar en Juan la duda? Porque la emoción de Juan, escúcheme, era contraria a la fe que tenía Juan. Nosotros somos seres emocionales. El problema no está en ser un ser emocional. El problema está en obedecer las emociones negativas, cambiando nuestra manera de pensar por lo que sentimos. Juan, al sentir angustia, dijo, ¿será él o tenemos que esperar a otro? En el versículo 9 deja una aclaración sumamente importante. En el 19, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan toma a uno de sus discípulos cuando le van a decir a Juan, ¿sabes, Juan? Jesús, el que anunciaste, el que tú dijiste que iba a aparecer, ya está aquí y está haciendo prodigios y milagros. Y Juan, en su angustia, en la cárcel, quizás piensa emocionalmente y dice, si verdaderamente este es el Cristo, el que había de parecer, por lo menos debiera saber de que yo estoy en la cárcel y que han pedido mi cabeza y que me van a matar. Vendría aquí y me salvaría. La angustia de este Juan lo lleva a una pregunta. Y esta pregunta es una pregunta de duda, que nace desde la duda y no desde la fe. Claro, a una persona lo amenazaron que le cortarían la cabeza, la angustia tenía que venir. Lo que no debemos permitir es que la angustia sea nuestra consejera. En ese minuto, entonces Juan mandó a preguntar, ¿será ese el Cristo? ¿Qué pregunta está haciendo ahora cuando la duda a usted le visite? Cuando vas en lo mejor de tu vida, en lo mejor del Evangelio o en la fe, convencido de algo, ¿qué pregunta te estás haciendo en esa misma hora cuando la duda te visite? Juan cambió su pregunta basado en su duda. Hay preguntas que vienen de fe, como la de Gedeón, pero hay preguntas, como dije anteriormente, que vienen desde la duda. Ten cuidado hasta dónde te puede llevar tu emoción. Cuando dejamos que la duda nos visite, le ponemos atención. Y ahí hay 3 áreas de nuestra vida que se pueden ver afectadas. Y te quiero inmediatamente invitar a verlas. La primera área que se ve afectada cuando nos visita la duda es el pensamiento. En Mateo capítulo 16 dice lo siguiente: un día Jesús, cuando es puesto a prueba por algunos fariseos de la era, de cuándo Él vendría o cómo sería su venida y cómo serían los tiempos, empiezan a tener una serie de discusiones con Jesús. Y es ahí en donde incluso Jesús tiene dentro de sus discusiones y avanza Jesús sus días con sus discípulos. El tema es que en su discusión más tarde se suman los discípulos en una duda importante. Y dice que ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y cuando Jesús va y les dice de que más bien tenían que cuidarse de la levadura de los fariseos. Y cuando ellos tienen hambre y Jesús les habla de que
Jesús tiene poder para tener que darle alimento. Lo importante es que se preocupen de las cosas espirituales. Ahí ocurre algo sumamente importante. Los discípulos entienden que la levadura y del pan que le está hablando Jesús tiene que ver con que a ellos les va a faltar el alimento natural. Y Jesús les da a entender de que ese alimento, Él tiene el poder para hacerlo sin ningún problema. Estoy en Mateo 16, en los versículos anteriores, en el 15, estos mismos ya venían saliendo de la gran alimentación de los 5.000, en donde Jesús multiplica el pan y los peces. Y los discípulos, dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice de la levadura y del pan, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Jesús les reprende una falta de fe de ellos por un problema como muchos de nosotros vivimos. Vivimos el milagro, vivimos la ayuda de Dios, pero a los pocos minutos después basta que nos veamos enfrentados en una necesidad para tener que creer o dudar de que Dios nos pueda suplir esa necesidad que ya la ha hecho tantas veces. ¿No le ha pasado a usted? ¿Se ha enfermado alguna vez? Y Jesús, usted le ha clamado y le ha sanado. Él ha abierto puertas y más tarde se vuelve a enfermar y ahí viene la duda. ¿Ha tenido falta de trabajo alguna vez y le ha pedido a Dios trabajo? Y Él le ha dado. ¿Ha tenido ausencia de algo, necesidad de algo alguna vez y le ha pedido a Dios la ayuda y después vuelve a repetir la escena y ahí está dudando cuando ya tiene la evidencia de que Dios le ha ayudado en más de alguna ocasión? Pues bien, aquí ocurrió exactamente lo mismo. El problema de esto es que la duda afecta a un área muy importante de nuestra vida y esta es el pensamiento. ¿Por qué pensáis? Le dice el Señor. Asimismo, ¿por qué pensáis? El área que Jesús está ministrando ahí es el entendimiento, es el pensamiento del individuo. Los discípulos aquí, su problema, su riesgo importante era su pensamiento, su entendimiento. ¿Por qué pensáis? Hoy día, déjenme hacerle esta misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Si existe hoy día una necesidad, si existe un temor, si hay un miedo en usted como lo tuvo Juan, y que le gobernó y lo dominó sus emociones, y lo llevó a pensar distinto, a pensar en base a lo que él estaba viviendo y no en la fe, no vaya a ser que usted hoy día esté pensando como estos discípulos y esté siendo atacada el área de su pensamiento, de su entendimiento, y no lo deja ver y entender el poder que Dios ha tenido siempre en medio de sus dificultades. Es terrible cuando la duda nos visita, pero Proverbios 23, versículo 7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que el hombre piensa, eso es él. Jesús siempre estuvo muy interesado en poder renovar el espíritu de nuestro entendimiento. De hecho, Pablo nos habla de esta gran obra que el Espíritu Santo de Dios hace en las personas. ¿Por qué Dios querría sanar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, para más tarde no ocuparlo? Así que sáquele provecho a su área racional. ¿Para qué? Para que con ese pensamiento usted pueda confiar en su Dios y pueda recordar todo lo que Dios ha hecho en su ayuda cuando usted lo necesitó. Dios ha obrado en muchas veces y usted sabe, lo más probable, que Dios tiene el poder para hacer las cosas. No le quepa ni una duda que una de las áreas que puede ser atacada fuertemente una vez que usted comienza a tener la duda es
el pensamiento. Le estaba pasando a Juan. Por eso Jesús le dijo, hablo en el versículo 22 del capítulo 7, la lección que leímos, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Jesús, cuando sus discípulos, mire, voy a la escena, los discípulos llegan a Juan y le dicen, Juan, el Cristo que tú anunciaste está allá, en las calles de Jerusalén, predicando, ya ha llegado. Juan dice, no puede ser él. Si es él, vendría a rescatarme. Como muchos de nosotros pensamos que tenemos que chipear los dedos, palmear las manos para que Jesús aparezca en mi dolor, en mi tiempo, cuando yo lo tengo que declarar. Déjeme decirle algo, a Dios no lo mueve las necesidades, a Dios lo mueve la fe. Y es justamente lo que se vio tentado aquí por la duda en Juan. Y Juan piensa y dice, no es Jesús. Y en su duda, él mismo, que debía haber tenido claro quién era el que estaba allá afuera, porque él mismo lo había anunciado, él mismo lo había predicado. Juan le dice y les responde a esos discípulos que eran de él, id a ver si verdaderamente ese es Jesús. Los discípulos deben haberle dado la mirada a Juan y él se ha ido, ya, vamos. Y mientras caminaban quizás, diciendo, bueno, y no él mismo fue el que nos habló de este que está acá, ¿cómo ahora le hace la desconocida? ¿Cómo ahora no lo conoce? Qué raro que está Juan. ¿Qué le puede estar pasando a Juan? Entendemos, el escenario no era el mejor en el cual estaba Juan. Por eso, que ahí le visitó la duda y golpeó su celda. Los discípulos van donde Jesús y le dicen, y quizás puedo ver a Jesús diciendo, ¿y qué dijo Juan? Expectante, porque él mismo que había anunciado, Jesús también lo sabía, el que lo había bautizado, se conocían. Y le dice, y habían tenido un diálogo profundo y espiritual, ahí en el mar, en el Jordán, en el río Jordán. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y qué les dijo Juan? Y los discípulos, un poco confundidos, le dijeron, nos mandó de vuelta a preguntarte si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, el Cristo. Jesús le dice, id y hacedle saber a Juan lo que habéis visto ahora. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Hay evidencias. Anda a decirle que soy yo. El hombre que cree piensa de una forma, pero el hombre que duda piensa de otra forma. Mire, usted dígame en lo que está pensando y yo le voy a decir en lo que usted está creyendo. La primera área que se va a ver afectada por la duda es el pensamiento. Es el pensamiento del hombre. Es cómo muda su manera de pensar. Basta que entre la duda y va a atacar sus pensamientos. Segunda área de nuestra vida que se pueden ver afectadas por la duda, las emociones. En Mateo capítulo 8 quiero que me acompañe el versículo 23. Jesús un día decide subir a la barca de los discípulos. Había discípulos ahí que tenían gran experticia en el mar de Galilea, en el cual más tarde Jesús navega junto a los discípulos. Él pide subir a la barca y mientras está arriba de la barca de Pedro y de sus familiares, en medio del mar se levanta una gran tormenta. Es una historia muy clásica. En esa gran tormenta, los discípulos que estaban despiertos comenzaron a vivir una tremenda odisea en medio del mar en el cual ellos por años habían estado pescando y conocían todos los vientos que corrían.
Por lo tanto, no debiera haber sido tan grave la tormenta para ellos, ni tampoco una sorpresa. Ellos ya habían vivido en muchas ocasiones situaciones tan difíciles como las que estaban viviendo ahí. Pero ocurre algo muy importante ahí. Jesús estaba en la barca durmiendo. Y fue ahí en donde los discípulos tienen un enfrentamiento con Jesús arriba de su barca. Y la historia dice así en el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, escúcheme, sálvanos que perecemos. Mire cómo está evolucionando el pensamiento acá. Nadie estaba pereciendo. 2, ¿por qué concluir que iban a perecer? 3, ¿por qué concluir en algo que no está pasando? Nadie se estaba muriendo, pero ellos dijeron: sálvanos que perecemos. Estaban dando por hecho algo que no estaba existiendo. Nadie sacó una conclusión lógica de ese contexto, de ese cuadro. Si perecemos, también perece él. Nadie dijo eso. Importante. Alguien dirá: ¿por qué Jesús se puso a dormir en medio de la tormenta? Leyó mal. Jesús ya estaba durmiendo cuando comenzó la tormenta. Lo que no logró la tormenta, lo logró un discípulo. Despertarlo. Qué pena, ¿no? Que el carpintero tuviera paz en medio de una tormenta, en medio del mar, y los pescadores no. Qué terrible. Las emociones son un área que se puede ver seriamente afectada cuando la duda entra. Los discípulos perdieron el control de la situación y sus emociones, teniendo toda la expertise, teniendo a Cristo mismo dentro de su barca. Estos discípulos, la emoción les pasó la cuenta por la duda. Yo he visto tanta gente emocionalmente dañada, emocionalmente afectada por dudar. Por dudar. Ellos ya estaban completamente dados por muertos. Qué terrible es esa área de nuestra vida, cuando emocionalmente a veces a las personas le preguntamos cómo están y ellos dicen: no, mal. Tienen trabajo, tienen vida, pero se están muriendo, tienen trabajo, pero no tienen nada. Están tan aproblemados porque la duda les visita, y ese Dios grande, milagroso, poderoso, que un día estuvo contigo, lo puede volver a hacer todas las veces que sean necesarias, pero nos visita la duda y nuestra emoción también se ve afectada. Primera área que es afectada, le dice el Señor: ¿por qué piensas? ¿Por qué pensáis? Ese es el entendimiento. Segunda área: ¿por qué temen? Las emociones. En el versículo 26 de Mateos le dice, cuando estaban arriba de la barca, concluye el Señor diciéndole: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El miedo, el temor al futuro, muchas veces se ven afectados por esta gran razón. El temor. El área de nuestras emociones. El temor nos invade y nos paraliza en muchas ocasiones. No logramos avanzar. Y nosotros necesitamos entender que si dudamos, somos como la ola del mar. Y ese hombre dice que es inconstante en todos sus caminos. Necesitamos estar firmes, hoy día más que nunca, a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor. Y aunque las estadísticas económicas, aunque las estadísticas morales, éticas, de salud, cualquiera sea, no traigan
un buen futuro, yo hoy día le digo a usted, si confía en su Dios y abandona la duda y lucha contra la duda, primer área que no se va a ver afectada va a ser sus pensamientos, porque van a estar firmes en lo que usted cree. Y segundo, sus emociones. No se va a dejar llevar por ellas. Por mucho que llegue esa duda, estarán firmes. Pero hay una tercera área que se ve afectada cuando nos visita la duda. Y es el espíritu. Hemos hablado de que la fe está de una u otra forma intrínsecamente involucrada en este periodo de la duda. Pero quiero en esta tercera decirle que la fe es un fruto del Espíritu. Y cuando hablamos de la fe, es el espíritu que se daña de una nación. Es el espíritu de un creyente que se daña. Cuando permitimos que la duda entre y llegue, lo que va a haber afectado en su vida es la fe, que es la parte espiritual del hombre. Tu espíritu fácilmente puede ser dañado. Cuando Pedro caminaba sobre el agua, recuerda aquella historia, y se hunde, Jesús le dijo en Mateo 14, al momento que Jesús extendió la mano y lo tomó, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Ahí se ve claramente afectada la fe. Si yo te ordené, le dice en otras palabras Jesús, que caminaras, si yo te pedí caminar sobre el agua, te voy a dejar hundir. Cuando Dios a usted y a mí nos está invitando a algo y le está diciendo que crea en aquello, no permita que la duda esté por sobre su fe, porque ese es dañar el espíritu del hombre. Y el hombre espiritual está firme en los pensamientos de Dios. Entonces, cuando la duda nos visite, puede afectar fácilmente nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro espíritu. Y yo hoy día quería hablarle de esto, porque no me cabe ninguna duda de que la duda va a ser una de las cosas que siempre usted se verá luchando. No sé si lleva 7 meses con nosotros, si llevas 2 años con nosotros, no sé si llevas 6 años con nosotros, pero algo te quiero decir, la duda te va a visitar cuando estés en esa necesidad. Basta que nosotros estemos vulnerables para que el diablo llegue a visitarnos con la duda y a tener que decirnos, ese Dios no es tan lleno de amor y misericordia como te lo han dicho. Él no quiere nada contigo. Basta que vengan las crisis para tener que vernos inmediatamente visitados por la duda. Y ahí es donde tu pensamiento, tus emociones y tu espíritu tienen que estar firmes. El Salmo 37, versículo 37, nos dice, y lo he querido leer en la traducción del lenguaje actual, y dice así, fíjate bien en la gente honrada, observa a los que hacen lo bueno. Para esta gente de paz hay un futuro brillante. Si yo puedo confiar en que ese es mi futuro, que es brillante, que es bueno, que es seguro, que es próspero, dejaré de estar sintiendo lo que estoy sintiendo en mi presente. Cuando yo tengo claro, porque el futuro es fe, y la fe es un fruto del Espíritu, y cuando yo soy espiritual, tengo los frutos del Espíritu, y logro ver mi futuro magnífico, como dice el Salmo 37, de que el hombre que es justo y que es bueno y que es un hombre de paz, que tiene a Dios, tiene un futuro brillante. Cuando yo logro ver ese futuro, ¿sabe qué sucede con mi presente? Es cambiado completamente conforme a ese futuro. El afán, las preocupaciones, normalmente vienen de una conclusión falsa de tu futuro, por lo que está pasando en este presente. Los discípulos dijeron, sálvanos que perecemos. No, hombre,
Mejor digamos, Señor, puedes calmar la tormenta, pero no se eche a morir. Cualquiera sea el accidente, la lucha, la prueba que puedas estar viviendo, la tentación con la cual tú hoy día mismo te puedas estar viendo enfrentado y la duda hoy te está visitando. Te tengo una palabra de parte de Dios. Te quiero decir, no digas que estás muriendo. No diga, sálvame que perezco. Señor, dile mejor, ¿puedes calmar esta tormenta? Él está ahí, está en tu barca y no permitas que la duda sea tu gran problema. No pereceremos y eso le quiero dejar hoy día claro absolutamente. No vamos a perecer, aunque los resultados post-pandémicos puedan ser catastróficos en una nación. Yo algo le quiero decir a usted, a sus hijos, Dios nunca los abandonó y nunca los ha abandonado. En ningún episodio de las Escrituras, en la historia del cristianismo, nunca este Dios ha dejado a sus hijos huérfanos. Siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque aquel que confía en Dios, él será protegido, guardado por este Dios. Porque el Señor nunca va a querer que usted perezca. No vamos a perecer. Habrá un final dichoso para aquellos que en Él confían. Quiero en este minuto orar por ti. Si estás siendo visitado por la duda, quiero que esta duda no dañe, no afecte tus pensamientos, tus emociones, tu espíritu. Ahí donde estás, repite conmigo, Señor Jesús, quiero que tomes el absoluto control de mis pensamientos, de mis emociones, de mi espíritu. Vive en mi corazón y trae a mí las convicciones que necesito tener para que la duda no me confunda. Señor Jesús, quiero ver mi futuro en tus manos y que puedas guardarme y cuidarme, porque sé que cualquiera sea mi presente, tengo un futuro en victoria y eso es fe. No permitiré que la duda tome el control de mi vida. Gracias, Señor. Amén.